Bienvenidos al debate, soy Ángela Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Venezuela ha vivido esta semana otro capítulo en su crisis social, política y económica. El martes 30 de abril, la oposición protagonizó un intento fallido de llamar a derrocar a Nicolás Maduro pidiendo apoyo a los militares, hecho que tuvo varios componentes. Primero, Leopoldo López, líder emblemático de la oposición, fue liberado por militares afines, ahora refugiado en la Embajada de España, país que ha dicho que no lo entregará y con una orden de captura anunciada por Maduro. Segundo, los 4 muertos y el centenar de heridos que dejaron los enfrentamientos del 30 de abril y 1 de mayo en medio de escenas de gran tensión y una imagen que quedará en el recuerdo, el paso de una tanqueta encima de unos manifestantes. Tercer punto. Este jueves hubo un acto de fidelidad militar que presidió Maduro. Y cuarto, el papel de Rusia y Estados Unidos y su anuncio de conversaciones la próxima semana en Finlandia. ¿Fue esto un fracaso de la oposición que fortalece a Nicolás Maduro o no? Responden nuestros invitados. Nos acompaña en el estudio Carlos Vilma, él es coordinador de 20 Venezuela en Bogotá. Gracias por acompañarnos, Carlos. Muchísimas gracias. También nos acompaña Fabio Moscoso, él es director del Grupo de Investigación en Entorno Económico de la Universidad EAN. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Nelson Linares, coordinador del Movimiento de Solidaridad con el ALBA. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Y desde Nueva York nos acompaña Victoria Gaitán. Ella es gerente del programa para Global America's Think Tank de análisis político y política exterior de Estados Unidos y América Latina. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, France24 en español, con el numeral El Debate F24. Antes de empezar con nuestros invitados, aquí un recuento en imágenes de lo que pasó el 30 de abril. El momento es ahora. Comenzó el cese de la usurpación en Venezuela. Todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá. Bueno, han hecho el ridículo nuevamente y esto nos va a fortalecer. ¡Leales siempre! Vamos a salir de esto, papá. Vamos a salir de esto, quieran o no, porque el bien siempre puede sobre el mal. Estuvieron alentando a través de las redes sociales con video el golpe de Estado contra el gobierno constitucional que presido. Empiezo con usted, señor Nelson Linares, y cómo entender lo que pasó el martes 30 de abril. Para Nicolás Maduro, un golpe de Estado, y para la oposición, un llamamiento a derrocar la usurpación de poder. Yo creo que ahí lo que hay es un gran fracaso de la política exterior aplicada por el Departamento de Estado norteamericano en la decisión que ha tomado de intervenir violentando todo el derecho internacional en el marco de la violación al respeto a la autodeterminación y la soberanía de un pueblo que tiene todo el derecho de resolver sus problemas internamente sin intervención extranjera, que ya abiertamente es claro que es una política norteamericana. ¿Cómo entender lo que pasó, señor Vilma? Pues claramente fue el avance y la respuesta de muchos años de lucha en Venezuela y donde se nota claramente la fractura en la Fuerza Armada Nacional que se comienza a colocar del lado correcto de la historia y comienza a demostrar que es la hora del cese de la usurpación y de darle camino a la democracia nueva en Venezuela. Usted, desde el punto de vista de la academia, ¿cómo entender, señor Fabio, lo que pasó el 30 de abril? Bueno, yo creo que principalmente es como otro intento de derrocar al régimen, pero mal organizado. Digamos, todavía Guaidó no logra captar la atención de los militares de alto rango
y esto pues genera que sí hayan personas que están descontentas con el régimen actual, pero obviamente pues todavía no tiene un peso sustancial para que se genere realmente una brecha necesaria para que haya un levantamiento de parte de las fuerzas militares en la actualidad. Señora Victoria Gaitán, le pregunto ahora a usted cómo entender lo que pasó el 30 de abril y lo que opina también de estas opiniones que nos están dando aquí nuestros invitados en los estudios en Bogotá. Claro, Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, coincidiría con los comentarios de Fabio y de Carlos en un principio. Esta es la continuación. Lo que vimos el 30 de abril es la continuación de un intento de la oposición de derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Lamentablemente no contó con el apoyo que se pensaba que podría contar en algún momento. Se hablaba de un quiebre mayor de los militares y no fue lo que vimos. Sin embargo, creo que habla del continuo esfuerzo por la oposición de lograr en algún momento, tarde que temprano, un camino, a pavimentar el camino hacia una futura elección libre y una futura poder elegir un nuevo representante por la vía democrática. En cuanto a que esto fue un fracaso de la política exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos, bueno, si bien sí han habido pronunciamientos por parte del Departamento de Estado, sobre todo el más polémico, que es que todas las opciones en cuanto a política exterior están sobre la mesa, no podemos decir que esto es una acción directa de un resultado de una política exterior, porque los estadounidenses han sido muy enfáticos en que es primeramente el pueblo venezolano quien debe accionar la solución y la salida hacia la vía democrática. Así que, en principio, ese sería un análisis. Nelson, ¿una réplica que tiene usted con Victoria? Yo creería que la doctora sesga la respuesta en el sentido que Estados Unidos tiene un papel muy importante en el bloqueo económico, en su incidencia en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y desde luego muestra su papel fundamental en la dirección equivocada de la oposición en Venezuela, en tanto que lo primero que hacen el 1 de mayo es llamar al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para buscar una salida dialogada ante la incapacidad de tener una oposición seria, responsable, patriótica, que sea capaz de respetar al pueblo venezolano que en su mayoría respalda al gobierno de Maduro. Carlos, le pregunto ahora, no hay duda que la sartén por el mango la tienen en este momento pues las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Van estas fuerzas militares a definir los siguientes pasos en el país? Esto es un camino sin retorno. Muchos de los que hoy apoyan al régimen de Nicolás Maduro se van a quedar sin empleo. Muchos. Porque Venezuela va a ser libre en el transcurrir de próximas semanas. Los militares tienen parte del sartén por el mango, pero la sociedad venezolana está en la calle desde hace muchísimos años, desde el año 2000, que Hugo Chávez tomó el poder en Venezuela y no ha retornado a sus casas con paz. Si en Venezuela hubiese bloqueo económico, como dice el amigo aquí presente, te aseguro que nada de esto estuviera pasando y mucha gente no hubiese huido de Venezuela a buscar comidas y medicinas como lo hemos vivido hoy, con tantas personas que huyen de nuestro país. Fabio, su opinión. Bueno, yo fundamentalmente creo que el tema de los militares no va a cambiar en el corto plazo. Hay muchos rumores de corrupción en todo el estamento público venezolano. También hay muchos rumores de temas de narcotráfico y yo creo que los altos mandos de una u otra forma están encadenados al propio régimen. Esto quiere decir que hay muchas cosas que están escondidas y que ellos no quieren que salgan a la luz. Tiene que haber un gran punto de inflexión para que ellos cambien, den un giro, y ese cambio de inflexión pues obviamente tendrá que venir o bien sea de la población con un levantamiento de más envergadura consolidado, y yo creo que la oposición no ha logrado tener un alineamiento en ese sentido, y lo otro pues las presiones externas principalmente de Estados Unidos, y que logren organizar realmente una presión tan fuerte para que los militares finalmente ceden. ¿Cuál es precisamente ese nivel de apoyo que le dan las Fuerzas Armadas tanto a Guaidó como a Maduro? No, yo creo que Guaidó no tiene nada que hacer con las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es un chiste. Tanto que 25 vagos fue para Brasil, rapidito, corriendo. Miren ustedes lo que presentaron ahí inicialmente. Es el grupo de Altamira, ya los 2.000, 3.000, que siempre se reúnen.
pero no las grandes movilizaciones que ese mismo día se vieron, que decía la prensa internacional que tal vez la mayor movilización de apoyo a Maduro se dio el 1 de mayo en todo el país. Yo creo que los militares no es el peso del narcotráfico, porque eso sí, en América Latina estamos permeados bastante de ese tema y en el mundo quizás mucho más, y el principal consumidor es Estados Unidos. De tal manera que yo creo que los militares en Venezuela han adquirido es una conciencia de patria, una conciencia bolivariana, que aquí tenemos que observarla con mucho detenimiento y no va a ir más allá de lo que ha ido. Y yo creo que en Finlandia se va a avanzar mucho en la responsabilidad, en la solución y en acatar, sobre todo volver al derecho internacional que está quedando en trizas. Señora Victoria, le pregunto ahora a usted cuál es el nivel de apoyo de las Fuerzas Armadas tanto a Guaidó como a Maduro. Bueno, como vimos el martes, había mucha más expectativa de que este apoyo militar hacia Guaidó sería mayor. Sin embargo, no tenemos certeza de cuántos elementos han desertado el apoyo a Maduro y se han pasado al bando de Guaidó. Sin embargo, hay un apoyo mínimo, pero lo estamos viendo, la información que ha llegado a través de las redes sociales sobre todo. Lastimosamente las comunicaciones se han fracturado. El nivel, obviamente, el presidente Maduro tiene todo el peso y el poder y el apoyo militar en este momento, así que no podemos hablar de una facción importante o de un número importante de elementos. Sin embargo, vemos señales de que hay cierta fractura y me imagino que eso dará un impulso, cierto oxígeno para que la oposición siga formulando alternativas para seguir avanzando en esta lucha por una democracia. Señora Victoria, y vuelvo otra vez con usted y le pregunto, ¿puede la oposición hoy en Venezuela reunir una masa crítica de militares que lo acompañen? Me refiero a esos militares de mando y por supuesto a los efectivos que realmente lo acompañen y que le han demostrado fidelidad a Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que esa es justamente la pregunta que nos estamos haciendo todos, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, los países latinoamericanos, Estados Unidos ciertamente. ¿Cómo romper con el apoyo que se tiene tan leal al régimen y lograr un apoyo mayor, pero también de aquellos actores clave, de aquellos que puedan tomar decisiones de alto mando y de alto impacto? ¿Cómo lograrlo? Bueno, es la pregunta del millón, realmente. Se hablaba al principio, cuando salió la oposición un poco más fortalecida hace un par de meses, se hablaba de un plan de amnistía. Hemos visto que eso no ha sido suficiente. O sea, tendrán que ser arreglos mayores, tendrán que ser un cierto tipo de acuerdo. No les sé decir de qué tipo en este momento, pero tendrá que ser en algún tipo de acuerdo en el que los militares que ahorita están apoyando a Maduro, porque tienen la vida en juego, la realidad es que tienen la vida en juego, tengan una opción de poder pasarse hacia el otro lado. ¿Puede reunir una masa crítica? ¿Quién? La oposición, Guaidó. Yo creo que ellos cometieron un error estratégico en el momento en que la debilidad de, si se quiere llamar de alguna manera, el gobierno bolivariano la tenía, fue cuando decidieron por intervención del Departamento de Estado norteamericano y del entonces presidente Santos, que le dijeron a la oposición que no fuera a República Dominicana y no firmaron, dejaron el documento hecho. Creo que ahí fue la fractura fundamental de la oposición, desaprovecharon esa gran oportunidad y hoy están en franco retroceso. Ya están, es como decimos, los latinoamericanos están en aleteos bajitos, de tal manera que yo creo que en razón los países del mal llamado Grupo de Lima, que todos están cuestionados. ¿Por qué mal llamado Grupo de Lima? Porque el señor Vizcaya está cuestionado por el tema de Odebrecht. El señor de Piñera está cuestionado, además de mucho antes, porque es familiar de Pinochet, que violó todos los derechos humanos. Igual que Maduro, ya está peor. Y aquí en Colombia tenemos a un señor Duque que no gobierna, sino que se deja mandar, débil, como lo dice la prensa interna, y lo demás en Estados Unidos, un estado profundo en crisis,
porque los demócratas han logrado generar ya un ambiente diferente, de tal manera que la debilidad en la geopolítica internacional hoy lo que han hecho es fortalecer a Rusia, a China, a Siria, a Irán, a ¿cómo se llama? Vietnam, India, en la multipolaridad que Estados Unidos hoy tiene, como lo decían, la banca en retroceso, el manejo económico en retroceso, porque su política internacional está mal manejada. Carlos, ¿de acuerdo o desacuerdo? No, hay que comprarle el pasaje a Venezuela para que se vaya a vivir allá si están las cosas también por allá. Te lo puedo regalar ahorita mismo. No, gracias, Miren, lo recibo. En Venezuela... Me sentiría muy cómodo. En Venezuela, bueno, sin duda alguna te lo compro. Te lo compro y te vas y espero que te quedes por allá las 3, 4 semanas que le quedan a Nicolás Maduro. Adelante, Carlos. En Venezuela los militares no es que apoyan a Nicolás Maduro. Eso es mentira. Tienen miedo, están coaccionados, sus familias están amenazadas. Y eso es una verdad que se ve a leguas. Hoy no fue ningún plantón en apoyo a Nicolás Maduro. Hoy fue la demostración de que quien controla las armas en Venezuela y quien tiene amenazadas a sus familias, de todos los militares, sea del rango que sea, les impuso que caminaran con él. En Venezuela todos sufren de falta de alimentos y falta de medicamentos. Por eso es que en Venezuela el 30 de abril vimos esa demostración en donde militares y civiles salieron a la calle a demostrar el apoyo a un gobierno que hoy surge de parte de Juan Guaidó para demostrar que en Venezuela sí hay un futuro y sí queremos el cese de la usurpación. ¿Cuáles son esos beneficios que reciben los altos mandos militares para que sigan ahí rodeando a Nicolás Maduro y le demuestren esa fidelidad? Miren, ahí hay mucho miedo, más que beneficio, aparte del beneficio económico que le puede dar Nicolás Maduro, quien vive del narcotráfico hoy. Porque debo decir que acabó con todo el aparato productivo nacional desde que gobernaba Hugo Chávez. Hoy el dinero que reciben quienes cobran en el exterior para defender en los medios de comunicación al régimen de Nicolás Maduro están recibiendo dólares en narcotráfico. Y eso es algo que deberían ver y revisar. Y así mismo, con ese mismo dinero es que paga Nicolás Maduro a Padrino López, quien sin duda alguna negoció y conversó con muchas personas en el exterior para poder plantear una salida pacífica de Nicolás Maduro de Venezuela. Pero es que la ansia de poder es mucho más grande. Fabio, ¿lo ocurrido consolida a Maduro? Yo creo que la situación va a continuar exactamente igual. Yo creo que estamos olvidando 2 actores importantes, Rusia y China. Iba para allá. No hay que olvidar que Venezuela tiene grandes deudas con Rusia y China. O sea que a ellos no les interesa para nada que haya un cambio de situación. Y ellos están apoyando directamente al ejército. Esos altos mandos militares tienen un apoyo importante de Rusia y hasta que Rusia y China no dejen de apoyarlos, ellos no van a cambiar la visión. Entonces, acá hay un fenómeno económico importante, de relaciones financieras importantes. Por otro lado está Estados Unidos, que quiere cambiar como esa injerencia de Rusia y de China, pero sobre todo Rusia. Pero mientras que no se logre romper esa unión entre el apoyo militar y político de Rusia con los altos mandos venezolanos, yo no creo que la situación vaya a cambiar, va a permanecer. Seguramente vamos a ver muchos intentos de tratar de bajar a Maduro de su situación actual, de su régimen, pero yo pienso que la situación es complicada hasta que no se logren las grandes potencias mundiales, Rusia, China y Estados Unidos, poner de acuerdo en cómo van a manejar esa deuda internacional que es muy grande en la actualidad. Y antes de irnos con esa ronda de Rusia y Estados Unidos, sí, claro, adelante. Pues que yo creo que el amigo desconoce o no ha leído, y lo invito a que lea los informes de la FAO, que son de Naciones Unidas, de cuál es el nivel de nutrición, de alimento y desarrollo incluso de Venezuela frente a los demás países de América Latina y alguna parte del mundo. Y lo otro es irresponsable hablar de la plata del narcotráfico. No se puede hacer tan cuando hay una señora hoy, hija del señor López en España, encarcelada por blanqueo de dinero. En eso hay que ser serios. Nelson, y uno puede hablar de un tema de nutrición en Venezuela cuando en este momento los venezolanos, el 70% de los venezolanos viven del CLAP y están recibiendo ayudas de Rusia también en alimentos. Sí, claro, porque el bloqueo económico que no le permite a un Estado, mejor dicho, habría que volver. ¿Qué pasa? Es que la historia es la que hay que mirar. Desde 1920, durante 80 años, la oligarquía venezolana manejó la renta petrolera y no se desarrolló la industria,
la industria, ni la industria propiamente dicha, ni la agrícola, no se desarrolló en el país. Entonces, cuando llega un país que está enseñado a vivir prácticamente del subsidio, es muy difícil, diferente al pueblo, por ejemplo, Colombia, que la gente se rebusque y ha aprendido a trabajar toda la vida. Allá han vivido siempre el subsidio, que es uno de los problemas graves. Ese es el amor de la izquierda, les encanta el rebusque. Le fascina. Voy con la señora Victoria para no dejarla de lado y le hago la pregunta que le hice también a los tres invitados. ¿Se consolida Maduro con lo que ha venido pasando 30 y 1 de mayo? Más que se consolide, cada día que pasa en Venezuela, bueno, es un día de alivio y es un día de respiro para Maduro y para todos sus allegados. Mientras no haya un quiebre mayor, él seguirá manejando un discurso de lealtad, seguirá muy cómodamente desde su lugar. Hasta que él no se siente seguro es cuando no sale a dar pronunciamientos, como el martes, que fue lo que vimos. Esperó todo el día y no fue hasta la tarde que él salió a decir que las cosas marchaban bien, que la oposición, el movimiento y el alzamiento de la oposición había sido un fracaso y demás. Entonces, más que una consolidación, es simplemente un día extra de él de permanecer en el poder. Ahora, regresando a este tema de la nutrición, o sea, es innegable que en Venezuela hay una crisis humanitaria que no nada más se acota a las fronteras venezolanas. O sea, esto también lamentablemente es un reto a nivel regional. O sea, las Naciones Unidas estiman que desde el 2015 3 millones de venezolanos han salido de Venezuela por falta de empleo, por falta de alimento, por falta de medicinas, por un servicio de salud público totalmente quebrado. Y se espera que nada más hasta el final del 2019 haya 2 millones de venezolanos más fuera del país. O sea, esto es un total de 5 millones de personas. Una inflación, una hiperinflación como no se ha vivido en la historia del país, calculada en un millón porcentual al final del año 2019. Es un país donde 8 de cada 10 venezolanos viven bajo la pobreza. De haber sido el país más próspero de toda América Latina, ahora se vive una situación de pobreza extrema. Entonces, estamos hablando de una crisis humanitaria de palabras mayores. Bueno, sigo con usted, Carlos, y quiero preguntarle, Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, aseguró este miércoles que habían tenido negociaciones no solamente con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, sino con otros funcionarios de alto rango. Pero esta mañana, cuando Maduro hace su demostración militar con todas las Fuerzas Armadas, Padrino sale a decir que lo que pretendían era comprarlos como si fueran mercenarios, lo dice textualmente, y que eso pues es toda una indignación. ¿Hay negociaciones de la oposición con ellos? Hay dos versiones aquí encontradas. A confesión de parte, relevo de pruebas, se dice eso. Padrino López sencillamente dejó ver que sí está negociando, sí están conversando. Y eso lo sabemos nosotros, es más que claro. ¿Y la vehemencia de su discurso esta mañana? Sencillamente, como todo comunista, mostrar fuerza y ser aliado del dictador. Como todos los comunistas y socialistas de este nuevo movimiento que acaba con los países en Latinoamérica y en el mundo. Sentirse y demostrarle al dictador que sigue con él, pero bajo cuerda sigue mirando a ver cómo sale bien librado de todo el daño que han hecho en el país, de todo el robo que han hecho en el país y de la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Hay fracturas dentro del SEBIN? Sin duda alguna. El SEBIN liberó a Leopoldo López, quien por 5 años ha sido injustamente encarcelado y hoy se resguarda en la Embajada de España porque sencillamente no tiene garantías de que su vida sea respetada y la integridad de su familia. Si no, mira cómo irrumpieron en su casa sin permiso alguno, violando completamente el Estado de Derecho, sin orden de allanamiento, como siempre ha actuado la Revolución Bolivariana desde los inicios de que Hugo Chávez ganó y mucho más desde que Nicolás Maduro usurpa el poder. Entonces, estamos ante los momentos críticos de este régimen que sin duda alguna va a capa caída hacia abajo y yo pienso, y ahí difiero un poquitico de mi compañero aquí a mano derecha, yo creo que esto vamos avanzando poco a poco, sin duda alguna, pero tenemos que darnos cuenta de que el régimen venezolano es parte de un libreto cubano que se quiere implementar en Latinoamérica por más de 60 años y que obedece también perfectamente a los nexos del narcotráfico y que se comienza a enredar por toda Latinoamérica. Fabio, ¿qué va a pasar con Leopoldo López?
está ahorita refugiado en la embajada de España. España ha dicho pues que ahí se va a mantener, que lo va a proteger. ¿Se volverá esto un Assange en Venezuela? ¿Puede pasar algo? No, yo pienso que la figura de Leopoldo López realmente no tiene gran importancia. Yo pienso que... Pero es el jefe, sigue siendo el jefe de Guaidó. Sí, sigue siendo el jefe, pero realmente la situación de él no es cómoda. Está en la embajada de España, pero hay que ver cuál va a ser su estatus. ¿Cuál es su margen de maniobra también? Si es un refugiado político, pues no puedo hablar de política. Si es un invitado, pues lo pueden sacar en cualquier momento porque un invitado es transitorio. Entonces, esa posición que él tiene no es la mejor. Yo pienso que si Venezuela quiere salir del atolladero, realmente la oposición tiene que organizarse con un modelo político, social y económico que haga contrapeso al modelo actual. ¿Qué quiere decir? Mire, como economista uno lo que mira son las cifras y de pronto retomo, en cierto momento las cifras en Venezuela mejoraron porque hay algo que no ha cambiado en Venezuela en toda su historia. Venezuela siempre ha vivido el petróleo, lo vivió con los modelos de derecha, lo vivió con la izquierda, siempre ha vivido de subsidios, pero realmente el gran error que ha hecho o que generó el Partido Chavista fue acabar con el tejido empresarial. Ningún país es viable viviendo de un solo producto, ni Colombia, ni Venezuela, ni Estados Unidos, ningún país que se dedique a vivir de un commodity es viable en el largo plazo, y eso ha sido el error y el fracaso que ha tenido Venezuela desde el punto de vista económico, estratégico, y eso tiene impactos sociales, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo salir del atolladero? Realmente Maduro tiene que permitir que hayan elecciones transparentes, donde no haya intervención por parte de él. Es claro que a Chávez lo eligió la comunidad venezolana en su época, y eso nadie lo puede negar, pero tampoco nadie puede negar que en las últimas elecciones hay una intervención clara y determinada para seguir en el poder. Realmente, si quieren realmente hacer un cambio importante, permita que hagan elecciones transparentes, claras, con una veeduría internacional, y que gane realmente quien tenga que ganar. Mientras realmente en Venezuela no se genere esa situación, pues vamos a seguir en el atolladero, que Maduro se defiende, que los de la oposición tratan de dar brinquitos o para tumbarlo, pero realmente yo pienso que los venezolanos, ambas partes, tienen que ser conscientes que si Venezuela quiere salir de la crisis, progresar, tienen que haber elecciones transparentes, tiene que ser con el apoyo internacional, Rusia, China, Estados Unidos, y realmente que sea el pueblo venezolano, a través de elecciones claras, que decida quién debe gobernar, mal o bien, pero que decida. La próxima semana, específicamente el lunes, se van a reunir Estados Unidos y Rusia para hablar sobre Venezuela en Finlandia. ¿Quién decide la situación de Venezuela? ¿La deciden estos dos países o se decide en Caracas? Yo creo que en primer lugar hay que precisar que hay un lenguaje que utiliza mucho la gente, y es que en Venezuela no hay elecciones transparentes. ¿Quién dijo? ¿Qué es la elección transparente? ¿La que eligió a Bush con un voto de diferencia en Miami? ¿La que eligió ahora al actual presidente discutiendo allá en Miami si los votos eran o no para lograr un representante? Eso es transparencia electoral. No, yo creo que allí donde han habido 21 elecciones en 20 años, eso es una demostración de participación de la gente. Ahora, la reunión de Finlandia, además, quiero agregar, Carter dijo que era el sistema más transparente del mundo, y no lo dijo cualquiera, sino un hombre que fue expresidente de los Estados Unidos. De tal manera que yo creo que en Finlandia ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China van a resolver el tema de los venezolanos. El tema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos, y así debe ser en sentido estricto de la autodeterminación y la soberanía de su pueblo, y lo pueden resolver sin violencia. Es que allí el presidente Maduro ha dicho: estoy dispuesto al diálogo, pero el señor López lo que hace es salir a enredar a los españoles ahora que ganó el sector alternativo y que la derecha retrocedió tanto allí. Entonces ahora no saben qué hacer. No le pueden dar asilo porque lo perjudican si era lo que querían. Y lo tienen como huésped, y ya hay una orden de captura porque es un prófugo. Pero que Mike Pompeo y Lavrov se reúnan, hagan una parte durante esa cumbre que va a haber en Finlandia, que es de otro tema, pero que se reúnan a hablar de Venezuela, ¿no le está diciendo usted algo? Sí, es muy importante, porque frenar el bloqueo y el intervencionismo norteamericano es fundamental para parar la carrera que tienen de desespero para agobiar
al pueblo venezolano, donde 40.000 personas han muerto por culpa del bloqueo de la no venta de las medicinas. ¿Cómo es que un banco de Portugal se le congela 1.200 millones de dólares a un país y no le deja comprar no le deja comprar las medicinas? Se han robado todo el dinero de Venezuela. Eso es un delito de lesa humanidad. No. Y es un delito flagrante de violación del derecho internacional y al debido comercio. Ahora, que hay inflación, depende cómo se mire. Si es con los estándares del Fondo Monetario del Banco Mundial, sí, pero si es con los estándares de una economía diferente, no. De tal manera que en eso hay que ser responsables. Me quedan, Nelson, solamente 2 minutos y la última pregunta es, ¿se llega en esta crisis a un punto de no retorno, Carlos? Sin duda alguna, es un punto de no retorno. Es que donde se violan los derechos humanos, donde se roba el dinero y a ellos a los que les bloquean las cuentas y les duele muchísimo, porque todo el dinero que se han robado de Venezuela, más millones tras millones de la renta petrolera, cuando el petróleo estaba en $130 el barril, que Hugo Chávez tuvo esa oportunidad de hacer de Venezuela una taza de oro y se robaron y repartieron el dinero. Ahora vienen a decir que son unas víctimas de los Estados Unidos. El mismo discurso anti-yanqui ridículo y fascista que mantienen todos, pero les encanta vivir en la comodidad. Un minutico más nos queda, le pregunto, señora Victoria, la pregunta final, y es, ¿se llegó en esta crisis a un punto de no retorno rápidamente? Bueno, yo creo que Venezuela está en un punto de no retorno desde hace muchísimo tiempo, pero sin duda la situación es difícil hoy en día. Coincido con los comentarios que hacía Fabio en algún momento en que la salida número 1 es lograr elecciones libres, transparentes, con monitoreo internacional, pero sobre todo con las condiciones internas justas y para lograr unas elecciones libres. Nada que está secuestrado el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, etcétera. O sea, condiciones que permitan llevar a cabo unas elecciones, porque sin duda alguna quien tiene que resolver esta situación y esta crisis es Venezuela. Y número 2, hacer una reconstrucción, porque realmente eso es lo que seguirá después, una reconstrucción de todo el modelo económico, político y social para garantizar un país en vías de condiciones para atender a su población y en vías para ofrecer una posibilidad de retorno a los millones de venezolanos que lamentablemente han tenido que salir. Gracias, Victoria. Y rápidamente, 20 segunditos, Nelson, ¿punto de no retorno? Yo creo que sí, ya no hay retorno. Ese es un proceso que se ha consolidado y Maduro va a terminar su periodo presidencial de los 6 años constitucional elegido libremente. ¿Punto de no retorno? Sí, no hay retorno. Va a seguir el conflicto entre la oposición y el régimen y obviamente las presiones internacionales van a seguir aumentando y yo pienso que en un momento u otro existirá el punto de inflexión que yo tanto hablo y va a decantarse la situación. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el debate. A usted también, señora Victoria, gracias por estar con nosotros. Siga con nuestra programación.